Huh? Steven, if you're playing games, I'm gonna kick your ass. So how long will you go on to the bang pretenses? Huh? Being impersonated by the other voice. Yeah, it's usually the idiot. You're pissing me off. Jerk. I'm gonna get you on. Let's see what it says. Review. One new call out of Varian. Hay algo profundamente inquietante en el sonido de un teléfono que suena cuando no debería. Esas llamadas que nos despiertan a medianoche y que sabes que no serán buenas. Pero no por el sonido en sí del teléfono, que ya a veces nos sobresalta, sino por lo que implica. Cuando alguien, o en este caso que hablaré hoy, algo extraño quiere comunicarse contigo. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. Y hoy hablamos de un caso, el de Gary Subbrink, que seguro que os va a dejar atónitos. Finales de los años 90, Estados Unidos. Dentro de una oficina donde se analizaban comunicaciones, empezó una historia que nunca fue registrada oficialmente, pero que dejó un rastro lo suficientemente perturbador como para no desaparecer. Esto que habéis escuchado es una de las grabaciones que este hombre, este analista, registró. Una de esas llamadas imposibles. Una de esas llamadas que no tienen ningún tipo de sentido. Este hombre, Gary, era un técnico, un analista, alguien acostumbrado a trabajar con señales, con frecuencias, interferencias, ruido. Se dice que estaba en proyectos bastante secretos del FBI, intentando pues coger llamadas, comunicaciones, interceptar frases, palabras, para después analizar y detener a los malos. La primera llamada con la que empezó todo no tuvo nada especial. De repente le sonó el teléfono, un tono, silencio. Pero había algo. Ese silencio no encajaba. No era la ausencia de sonido, sino era una presencia en la otra línea, sin forma, sin presentarse. Alguien que está al otro lado, pero decide no hablar. Gary pues pensó que era una línea cruzada, algo habitual en los sistemas analógicos de entonces. Había interferencias, rebotes de señal, a veces se colaban conversaciones. Pero aquello no era lo normal. No había fragmentos de otras voces, ni había el típico ruido de fondo. Solo silencio. Y luego volvió a ocurrir. Una segunda llamada, una tercera, una cuarta, siempre con el mismo patrón. Hasta que en la quinta apareció algo nuevo. Una respiración muy débil, muy irregular. Como si quien estuviera al otro lado no estuviera acostumbrado a respirar, o le costara. Gary no dijo nada, simplemente esperó. Y entonces, una voz extraña dijo: Gary. No fue pronunciado su nombre con naturalidad. Las sílabas estaban mal separadas, como arrastradas, como si alguien estuviera aprendiendo, reproduciendo un sonido que él tampoco conocía. No repetía, sino que intentaba construir esa palabra. Ese fue el momento en el que dejó de ser una interferencia, dejó de ser algo, pues, que no iba con él. Porque para saber su nombre tenía que haber algo más. Pensad que este analista eran personas pues bastante vinculadas al mundo secreto. No se conocían sus nombres.
Eran personas que trabajaban en la sombra, pero que han ayudado en multitud de casos. Casos de sectas, casos en guerras. Y claro, a él le extrañó que le llamaran a su oficina de noche y le dijeran su nombre. Y a partir de ahí, las llamadas empezaron a cambiar. Las voces, porque a veces eran voces distintas, empezaron a formar frases. Pero no eran frases normales. Eran estructuras rotas, como si alguien estuviera ensamblando un lenguaje humano pieza a pieza. Como si alguien no supiera el lenguaje que conocemos e intentara hacerse entender. You are there. You listen. Stay. Eran pausas muy largas, los tonos inconsistentes. A veces la voz sonaba metálica, otras veces casi orgánica, como si no hubiera una única fuente. Y ahí es donde Gary empezó a notar algo que no podía explicar. No era una sola voz. A veces eran varias en la misma palabra, superpuestas. Desfases de milisegundos entre ellas. Diferencias de tono imposibles en una sola garganta. Algunas parecían masculinas, otras más agudas, otras casi infantiles. Pero todas decían lo mismo. Al mismo tiempo. Como si varias entidades intentaran sincronizarse y no lo consiguieran del todo. Y claro, Gary empezó a grabar. Por eso tenemos estas voces, lo que os he puesto al principio, lo tenemos grabado porque él lo grabó. Era su trabajo, era lógico, quería saber qué estaba ocurriendo. Cuando acabaron las llamadas y Gary reprodujo todo lo que había grabado, el problema se volvió mucho peor. Porque en la grabación, ya con un volumen más alto, mirando las frecuencias, se escuchaban cosas que él no había percibido en directo. Capas de sonido, digamos, más profundas. Fragmentos que parecían palabras, pero no lo eran. Algunas personas que han analizado estos audios hablan de algo conocido como pareidolia auditiva. El cerebro intenta encontrar patrones donde no los hay. Pero aquí ocurría lo contrario. Había patrones que el cerebro no conseguía entender. Es como las psicofonías, cuando oímos una voz, nuestra mente pues directamente la relaciona con algo que conocemos. Por ejemplo, mamá, papá, o estoy aquí, o estoy bien. Estas son palabras que se han oído en psicofonías, voces. Pero a lo mejor no dicen estas cosas, pero nuestro cerebro lo intenta adaptar a su lenguaje. Pero es que estas llamadas eran tan extrañas, decían cosas tan raras, que el cerebro de todos los que las oyeron o las escucharon no podían saber qué querían decir. Algunas sí, como Gary, como You Are, como Estoy Aquí, como... Algunas sí, que se notaba que era pues lenguaje inglés. Pero otras palabras, porque las grabaciones son bastante largas, no se entienden para nada. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Una noche Gary, ya agotado, llevaba días recibiendo estas llamadas, sin descanso, sin patrón horario, y el teléfono sonó otra vez. Lo miró y ya pensó en ignorarlo, ya dijo que deje de sonar porque me estoy volviendo loco. Pero claro, era su trabajo, no lo hizo. Y contestó. Silencio. Y en ese silencio, Gary pensó, voy a colgar. Ya estoy cansado de estas cosas. Pero no movió la mano, no dijo nada, solo lo pensó durante un segundo. Y en ese mismo instante, la voz respondió, no, espera, no cuelgues. No hubo ningún retraso, no hubo duda. La respuesta fue inmediata, como si no hubiera pasado por el canal de audio, como si no hubiera viajado por los cables. En ese momento, Gary dejó de ver el teléfono como el origen.
de estas cosas raras. Empezó a verlo como un intermediario, porque aquello le respondió a un pensamiento. Ya no importaba el canal, ya no importaba la forma. Gary pensó una cosa y la voz desde el otro lado le respondió antes de que él dijera o hiciera nada. Después de eso, las grabaciones seguían y cambiaron. Las voces ya no intentaban sonar humanas. Se volvieron más rápidas, más densas, a veces parecían comprimidas, como si varias frases se solaparan en un mismo segundo. En una de las cintas que circulan, se escucha algo parecido a múltiples capas diciendo "we, we, we, we". Y no en eco, no en repetición, sino simultáneamente, con voces distintas. Como si muchas fuentes emitieran la misma señal desde lugares distintos y lejanos. Y luego vino la última grabación, la que más se repite en todos los relatos sobre esta historia, la que nadie ha podido descartar ni confirmar. Entre ruido blanco, entre interferencias, aparece una secuencia más clara que el resto. Aparecen unas frases que son bastante crípticas. Where are you? Pausa. Where inside? Otra pausa. Más larga, más pesada. Como si el mensaje necesitara tiempo para formarse. Y entonces, we are listening. Ya no hubo registro de nuevas llamadas. Ya no hubo seguimiento del caso. Ya no hubo más pruebas físicas. Pero hay algo que sí ocurrió. Y son esas voces llamando a Gary, diciéndole cosas extrañas. Ese tipo de fenómenos, estas grabaciones, hacen que esta historia sea una de las más inquietantes ocurridas relacionadas con teléfonos, con llamadas. Y ha habido muchas en la historia. Y no son interferencias, no es ruido que a veces aparecía en los teléfonos antiguos. Son cosas muy concretas, muy extrañas, que no tienen ningún tipo de sentido. Y claro, los registros de audio que grabó Gary se parecen un montón a las psicofonías. Aparecen voces sin fuente identificable, voces extrañas, voces que no tienen mucho sentido. Y a partir de aquí, pues Gary empezó a pensar qué era eso, qué le había ocurrido. Unos creían que eran interferencias simples, otros que eran entidades de otros mundos que intentaban comunicarse con él, avisándole de algo. Otros piensan que eran espíritus o fantasmas o algún ser que encontró ese canal para contar algo. ¿Qué le ocurrió a Gary? Las voces eran extrañas, metálicas, como si no fueran de este mundo. Como si nosotros viajáramos a un planeta y encontráramos extraterrestres e intentáramos hablar como ellos, explicándoles algo. O a lo mejor eran fantasmas que se colaron en su mente, porque le leían la mente. Yo solo os he explicado una parte de las escuchas, pero él contaba, y la gente que investigó el caso, que cuando él pensaba algo, inmediatamente la voz le contestaba lo que había pensado. Y aquí ya yo creo que no tiene nada que ver con fantasmas ni psicofonías. O era un experimento que hicieron con él, o era alguna entidad que se coló en su aparato de radio, de comunicaciones, de telefonía, e intentaba comunicarse con él y sabía lo que pensaba. Recuerda, la próxima vez que suene el teléfono y no haya nadie al otro lado, quizás sea algo comprobando si estás ahí. Y cuidado lo que piensas, porque a lo mejor
te puede contestar. Gracias a todos y hasta la próxima. Piss me off. Jerk. I'm gonna get you on. Let's see what it says. Review. One new call out of area. Is Steven out of the area? Go on to Big Bang from Texas. Wait, say that again? Being impersonated by the other voice. Wait, hold on. Is Steven out of the calling area or what? What do you mean you don't know? Do you think Queens? I don't know.